comenzamos un tema nuevo. Para este lapso vamos a trabajar con el plano real y las funciones reales, donde vamos a conseguir la función afín, la función cuadrática y otras funciones varias. El contenido va en esta primera, vamos a dividirlo en tres partes. La primera parte hablaremos del plano real, la distancia entre los dos puntos en el plano y el punto medio. ¿Qué es el plano real? Bueno, el plano real, todos los números reales se pueden graficar mediante, ¿verdad? Dos como puntos en el plano, trazando dos rectas, como la vemos aquí, dos rectas perpendiculares, la horizontal llamada eje X, la vertical llamada eje Y, o también llamado eje X las abscisas, eje Y la eje de ordenadas. El punto donde se cruzan ambos ejes se llama el punto 00 o es el centro del eje cartesiano. Ello divide a este plano en cuatro cuadrantes, cuadrante 1, cuadrante 2, 3 y 4, vea que se enumeran en contrario a las vías, a las agujas del reloj, como funcionan las agujas del reloj. Y mediante él yo puedo graficar cualquier punto en el plano, es decir, dadas dos coordenadas de un punto, es decir, su valor o su distancia que lo separa en el eje X y su distancia que lo separa en el eje Y, en el punto de corte donde esos dos números se cortan, vamos a tener la ubicación del punto. Veamos este ejemplo. Dado el punto 2, 3, me muevo en el eje de las X 1 y 2 lugares y trazo una recta paralela al eje Y y luego el punto, la coordenada Y, que sería 3, paso una recta paralela al eje X y en la intersección de esas dos rectas se encuentra el punto A. Obviamente el punto 0, 0 o el punto O es el punto donde coinciden los dos ejes de coordenados y dense cuenta que obviamente no tiene distancia en X porque está en 0 y no tiene distancia en Y, por eso es 0. Igualmente, yo puedo buscar, graficar un número racional, un número fraccionario, lo que sea, nada más ubicando la posición en el eje X, que es la primera coordenada, y el eje Y, que es la segunda coordenada. Obviamente, recuerden, los ejes, el X crece hacia la derecha, es decir, los positivos van hacia la derecha, decrece a la izquierda, o sea, los negativos, mientras más lejos del centro, en el negativo, más pequeño el número, y luego en el eje Y crece hacia arriba, va aumentando y decrece hacia abajo. Están los números negativos hacia abajo. Muy bien, entonces, si yo quiero obtener las coordenadas de un punto dado, imagínense que yo tengo el punto A, que es este punto marcado, y yo no sé cuánto vale sus coordenadas, sencillamente lo que tengo es que desplazar o trazar una recta paralela al eje Y que pase por el punto y donde corte el eje X, fíjense aquí, la paso por acá, y donde corta el eje X en el valor 4. Esa será la coordenada 4, X, perdón, del punto A. Igualmente, si quiero saber cuál es la coordenada Y del punto A, trazo una línea paralela al eje X por A y donde cruce a Y es 3. Entonces, las coordenadas de este punto serán 4, 3. 4 en X, 3 en Y. Igualmente, lo vemos en el punto B. El punto B tiene coordenadas paralelas al eje Y, me toca X y sería el punto 7, de coordenada 7 en X. Y en Y, fíjense que llega hasta aquí, menos 2. Entonces es el punto 7 menos 2. Cuando yo, por ejemplo, quiero definir dónde o en qué cuadrante está un número, entonces pues tengo que verificar cómo son sus coordenadas y sus signos. Por ejemplo, veamos este ejemplo. Tenemos 4 y menos 2, es las coordenadas del punto P. ¿Dónde es el valor 4? Pues me paro en el 0, 0 y busco 4 en X. Ah, estaría aquí. Y busco menos 2. ¿Dónde está menos 2?
Menos 2 está hacia abajo en Y, o sea que el punto estaría en este lugar. ¿Qué cuadrante es eso? Pertenece al cuarto cuadrante. Ahora bien, si voy con el punto menos 6, 6, que es el punto Q, ¿dónde es menos 6? La coordenada X en negativo, me paro en el eje X, busco negativo, menos 6, subo mi recta. Y ahora busco el 6 positivo en Y, subo hasta el Y, al 6 positivo, que sería acá. ¿Dónde me queda el punto Q? Pues el punto Q pertenece al segundo cuadrante. Por último, veamos el ejemplo del punto R. R tiene coordenadas menos 2, menos 2. Buscamos en X menos 2 y en Y menos 2. En X menos 2 lo tenemos aquí. Y en Y menos 2 lo tenemos aquí. Quiere decir que donde se intersectan esas dos líneas sería este punto. Allí está R. ¿Qué cuadrante es? El tercer cuadrante. Como ustedes verán en este cuadro, cada cuadrante tiene, fíjense, en el primer cuadrante las X siempre son positivas y las Y siempre son positivas. En el segundo cuadrante, las X son negativas, mírenlo aquí, y las Y son positivas, mírenlo aquí. En el tercero, las X y las Y son ambas negativas. Y en el cuarto cuadrante, las X son positivas y las Y son negativas. Esa es la manera más sencilla de poder ubicar en qué cuadrante pertenece cada punto. Ahora bien, visto esto y ubicado ya en el plano, vamos a ver cómo se calcula la distancia entre dos puntos dados. Imagínense que yo tengo cualquiera que sea dos puntos en el plano, el punto P y el punto Q. La distancia que hay entre P y Q será calculado. Fíjense qué les asocia esto. Bueno, recuerden cómo era Pitágoras. Acuérdense que Pitágoras decía que la hipotenusa, que es este al cuadrado, es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Despejando la distancia y sacando raíz cuadrada, resulta la ecuación de la distancia entre dos puntos. Entonces, la distancia entre P y Q será lo que mide esta distancia entre estos dos, las coordenadas X de este punto P y Q, y lo que mide esta distancia, que son las coordenadas, la diferencia de coordenadas entre las Y de los dos puntos, elevado al cuadrado. Veámoslo en un ejemplo. Imagínense que yo tengo un punto A de coordenadas menos 9 y 7 y un punto B de coordenadas 3 y 2. La distancia que hay entre estos dos puntos es la raíz cuadrada de la diferencia de las coordenadas X de los dos puntos más, elevado al cuadrado, perdón, más la diferencia de las coordenadas Y de los dos puntos elevado al cuadrado con raíz cuadrada. Alright, entonces, veamos, ¿quién es la coordenada? ¿Quién es X2 y quién es X1? X2 es la coordenada del punto más lejano. Es decir, si yo digo que vamos desde A hasta B, el punto B para mí sería el más lejano. Entonces, bueno, tomo la coordenada X de B. ¿Quién sería? 3. Menos la coordenada X de A, que sería esta, que es menos 9. Fíjense que el signo menos de la fórmula se queda y se coloca el menos que tenía su coordenada naturalmente, como decía aquí, menos 9. Entonces lo tengo que colocar ambos signos. Y más la coordenada Y del punto B, que es 2, menos la coordenada Y del punto A, que es 7, elevado al cuadrado. Muy bien. Hacemos operaciones, menos por menos da más, y me quedaría 3 más 9 son 12 elevado al cuadrado, y 2 menos 7 es menos 5 elevado al cuadrado. Recuerden, base negativa, exponente par, resultado positivo. 12 al cuadrado, 144. 5 al cuadrado, 25, que es sumado 169. La raíz de 169 es 13. Quiere decir que la distancia que hay entre el punto A y el punto B vale 13 unidades. Ok, por ejemplo, veamos en este segundo ejemplo. Imagínense que yo les digo, calcule el perímetro de este triángulo, cuyos vértices son A, B y C. Yo les voy a decir, para recordar, que el perímetro de una figura geométrica es la suma de todas las longitudes de sus lados, ¿verdad? Entonces,
necesito, para saber cuál es el perímetro de este triángulo, saber las distancias que hay entre A y B, entre B y C y entre A y C. ¿Correcto? Entonces, calculemos esas distancias. Vamos a calcularlas individualmente. Se calcula la distancia que hay entre A y B, más la distancia que hay de B a C, más la distancia que hay de A a C. Ok, ¿cuál es la distancia que hay entre A y B? Tomo A y tomo B y agarro 5 menos 4 elevado al cuadrado, que son las coordenadas X de esos dos puntos, sumadas con la diferencia de las Y, 5 menos 2 elevado al cuadrado. Luego hacemos entre B y C. La diferencia de las coordenadas X de estos dos puntos sería menos 1, que es el C, menos 5, que es el de B, elevado al cuadrado, y las Y, 3 menos 5, elevado al cuadrado. Y por último, AC se hace el mismo procedimiento. Haciendo operaciones, fíjense ustedes, aquí me quedaría 1 al cuadrado más 7 al cuadrado, aquí menos 6 al cuadrado, menos 2 al cuadrado, y menos 5 al cuadrado y 5 al cuadrado. Total es 50, raíz de 50, más raíz de 40, más raíz de 50. ¿Esto qué me da? Bueno, puedo medir que ese diámetro pudiera sacarse como 2 raíz de 50 más raíz de 40. Inclusive, podemos seguir, ¿cómo se llama? Realizando operaciones para simplificar. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver cómo se calcularía la distancia, perdón, las coordenadas del punto medio. Veamos que el punto medio viene a ser, tomémoslo como ejemplo, cuando ustedes tienen, bueno, yo saqué en el primer taller saqué 10 y en el segundo taller saqué 20. ¿Cuál es el promedio? Sería las dos notas sumadas, divididas entre 2. Bueno, lo mismo ocurre aquí. Si yo tengo dos puntos, el punto A y el punto B, cuyas coordenadas son x1, y1 y x2, y2, y yo quiero saber cuáles son las coordenadas del punto M, que es la mitad entre A y B, será el promedio de las X entre A y B, y es la coordenada X del punto medio, y el promedio de las Y de entre A y B, que será la coordenada Y del punto medio. Veámoslos en un ejemplo. Imagínense que yo tengo el punto C de coordenadas 1 y 5 y el punto D de coordenadas 2 y menos 3. Yo quiero saber cuáles son las coordenadas del punto medio M entre C y D. Muy bien, hago el promedio de las X entre los dos puntos, 1 más 2 entre 2, y el promedio entre las Y de los dos puntos, 5 más menos 3 entre 2. 1 más 2 es 3, sobre 2, 3 medios, y aquí 5 más menos me daría 2 entre 2, que es 1. La coordenada del punto medio entre C y D es 3 medios en X y 1 en Y. Por ejemplo, imagínense este ejercicio. Yo quiero calcular las coordenadas, calcule el punto medio de los lados del triángulo ABC. Bueno, sencillamente tengo las coordenadas de A, de B y de C y calculo el punto medio entre A y B, el punto medio entre B y C y el punto medio entre A y C. Entonces me van a dar un punto aquí, M1, M2 y M3. El punto medio en cada lado. Calculo con sus coordenadas. Voy con entre A y B, 4 más 5 entre 2, y las Y serían menos 2 más 5 entre 2. Eso me da este resultado, el primer punto medio de uno de los lados. Ahora voy en el segundo punto medio, o sea, del lado entre B y C. 5 más menos 1 en las X entre 2 y 5 más 3 sobre 2. Eso me da 2,4 en X y Y. Y en el tercer lado me daría M3, que sería el punto medio, estaría ubicado entre A y C, sería 4 más menos 1 entre 2 y menos 2 más 3 sobre 2. Eso me daría 3 medios en X y 1 medio en Y. Espero que les haya quedado claro estos primeros conceptos de trabajo en el plano real.